A ver, José Luis, otra pregunta. Sabemos que la oración y la meditación en las Escrituras, o sea, que es la Biblia, es el alimento para el espíritu y el alma de cada persona. ¿Por qué cuesta tanto a un creyente orar y leer la Biblia? ¿Por qué es tan difícil mantenerse en disciplina? Bueno, porque aunque somos salvos en virtud de la aceptación del sacrificio de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su salvación, aún mantenemos una lucha entre nuestro espíritu con nuestro cuerpo, con nuestra carne, en definitiva. Por eso Jesús, cuando fue al monte a orar, y fue con los discípulos, alguno de ellos, les pidió que oraran con él, pero también sabía que les vencía el sueño, ¿no? Y por eso le dijo que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Seguimos teniendo una lucha, porque seguimos teniendo pecado, aunque estamos justificados ante Dios en virtud del sacrificio de Cristo. Por eso tenemos que velar y orar constantemente. Eso requiere, por lo tanto, que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Pero si buscamos a Dios, también dice la palabra, en Santiago 4:8 en concreto, si buscamos a Dios, cada día Él se acerca a nosotros. Si le damos la espalda a Dios, no es así, es imposible. Si estamos más pendientes de las cosas del mundo que de las cosas divinas, no podemos avanzar. Pero Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, si le buscamos, Él nos va a dar lo que necesitamos para ser glorificado. Siguiente. He escuchado a algunos políticos mencionar que Jesús practicaba el comunismo. ¿Qué opinas respecto a eso? La pregunta es, ¿por qué utilizan a Jesús y lo mencionan? ¿Porque es un ejemplo para ellos o con otra finalidad? Yo creo que lo utilizan para ganar votos, el voto cristiano, por ejemplo. No tienen escrúpulos en ese sentido. Si realmente Jesús practicaba el comunismo, y para ellos Jesús es un ejemplo, ¿por qué entonces ellos no siguen el ejemplo de Jesús? ¿Por qué sus vidas no tienen nada que ver con la vida de Jesús? ¿Por qué no creen en Jesús y en sus palabras? Jesús dijo que hasta las zorras tienen guaridas donde recostar su cabeza, y Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Él no tenía posesiones, él no tenía nada, dependía de los demás. Los políticos que mencionan a Jesús como ejemplo de comunismo tienen muchas posesiones y tienen amplias camas donde reposan sus cabezas y viven en palacios y tienen mucho dinero, etcétera, etcétera. Es decir, son privilegiados, ¿no? Bueno, son demagogos. Son demagogos. Eso es pura demagogia, utilizar a Jesús cuando a ti te conviene para conseguir un propósito, que en este caso son votos. Pero realmente tú no crees en Jesús. Si creyeras en Jesús, estarías en contra de ciertas ideologías, de acabar con la vida de los niños dentro del vientre materno, por ejemplo, en fin... de muchas cosas. Muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Jesús nos habla a través de su palabra, por lo tanto, es contradicción pura. ¿No se entiende? Siguiente pregunta. Algunos papás terrenales les dan todo lo que piden a sus hijos. Los consienten en todo, y no solo los consienten, sino que muchas veces los justifican. Por ejemplo, cuando se comportan mal. Y como resultado, cuando ya son adultos, esos niños pues terminan muchas veces en situación lamentable, y muchas veces en lugar de hacerle el bien, y por intentar hacerle el bien, han terminado haciéndole un mal grande. ¿Qué nos dices respecto a eso, por ejemplo? Pues yo vuelvo a la palabra, como siempre. La palabra dice que Dios al que ama, disciplina. Al que no ama, porque no es su hijo, no disciplina. Es decir, yo disciplino a mi hijo. Yo no disciplino al que no es mi hijo. El amor va unido a esa disciplina. ¿Por qué? Porque sabes que es un bien para esa persona que se está formando.
necesitas corregirla, porque no nacemos sabiéndolo todo, necesitamos una corrección, que el árbol crezca en recto, y al árbol, para evitar que se tuerza, pues hay que ponerle a veces unas tablillas, ¿no? Me parece algo así, ¿no? No soy un experto en la materia, pero bueno, en definitiva, hay que hacerlo por el bien de nuestros hijos. El castigo incluso es beneficioso, porque así uno valora lo que tiene y va aprendiendo lo que está bien y a discernir el bien del mal. Es la responsabilidad de un padre que realmente ama a su hijo. Si no, no demuestras que le amas, porque te da igual el futuro de ese hijo si se convierte en una mala persona, una persona perdida, o una persona que no va a tener futuro. Claro, porque la realidad de la vida, pues, no es que a la hora de enfrentarse a la vida, cuando uno se hace adulto, hay muchas luchas, muchas veces siempre la puerta se te cierra, las oportunidades muchas veces también se te cierran. En fin, lo que realmente pasa en el mundo es que muchas veces la realidad es que no nos consiente el mundo. Pero sin embargo muchos desean a la vez como ese Dios, ¿no? Un Dios consentidor que les conceda de todo, ¿no? Y en el final, pues al final en el fondo del corazón, eso es lo que muchos anhelan, ¿no? Sí, pero eso al final recae en perjuicio tuyo, va en tu propio perjuicio, porque al final la vida te demuestra que no vas a poder obtener todo lo que tú quieres, y te vas a convertir entonces en una persona frustrada y amargada, porque te han criado en el consentimiento de que todo lo que tú has querido, venga, sí, toma, sin trabajártelo, sin lucharlo, sin el esfuerzo, en definitiva, y sin el sacrificio necesario para valorar las cosas. Entonces es por nuestro bien, en definitiva, por lo que nos educan nuestros padres en la disciplina. Y Dios, como es más sabio que nadie, sabe que el amor va unido a la disciplina, pero con sus hijos, no con los que no son sus hijos. Hay una diferencia.